Bienvenidos una vez más a este tiempo maravilloso, a este tiempo bello donde podemos introducirnos a la atmósfera de la adoración, donde podemos despertar nuestro espíritu como adoradores, una escuela que te forma, una escuela que te imparte, una escuela que te conduce a la verdadera adoración, a que te levantes con un espíritu genuino y a que puedas comprender cómo llegar a ser ese adorador que el Padre está buscando, que el Padre anhela ver, que el Padre anhela escuchar, que el Padre anhela hablar de Él. Recuerda que cuando Satanás estaba rodeando la tierra, se presentó delante de Dios y Dios habló acerca de Job. De todas las personas que estaban sobre la tierra, Dios menciona delante de Satanás a Job, porque Job era un hombre para Dios y delante de Dios era un hombre íntegro, era un hombre que poseía las características que hacía que Dios pusiera su mirada, y no solamente que hacía que Dios pusiera su mirada, sino que hacía que de alguna manera Dios lo escogiera para un proceso fuerte, una crisis fuerte, un sacudimiento que venía sobre la vida de Job, porque Dios sabía quién era su hijo, porque Dios entendía de qué había formado a Job. Así que qué lindo es saber que Dios se deleita en tu adoración, qué lindo es saber que Dios te ve con unos ojos especiales y con unos ojos de gracia delante de tu casa y delante de los que te rodean. Estamos aquí para seguir introduciéndonos con un poco más de profundidad a lo que hemos venido hablando y a lo que hemos venido formando. Hoy quiero añadir a esos componentes, si lo pudiéramos llamar de esa manera, a esos componentes que debe tener un adorador. Hablábamos acerca de la presencia. Un adorador sin presencia no puede fluir. Un adorador sin presencia no puede manifestar la realidad de lo sobrenatural, la divinidad del Padre. Algo que caracteriza a los ancianos que nos describe Apocalipsis, a los adoradores que pudo ver Juan allí en medio de esta revelación, es que dice que estaban delante del Señor, ante la presencia del Señor. Son personas, son seres celestiales que están ahora mismo día y noche constantemente delante de la presencia de Dios. Ellos están en la presencia y están declarando la santidad del Señor, porque no solamente la declaran, sino que la ven, viven en esa santidad, ven esa santidad, proclaman esa santidad y ellos están sumergidos en esa presencia. Así que un adorador requiere sí o sí de la presencia de Dios, poder entrar a lo más profundo del corazón del Padre, poder conocer el corazón del Padre, saber lo que le agrada al Padre, contentarse en lo que el Padre le pide. Y esa es una de los componentes más importantes, pero no el único, que requiere el adorador. Otra de las componentes que hablábamos en las enseñanzas anteriores era acerca de la ofrenda. Un adorador necesita dar. Preséntense. El salmista decía, vengan, den sus ofrendas, rindan tributo al Señor, den al Señor alabanza. Así que es importante la ofrenda, y si quieres saber un poco más acerca de este aspecto, pues puedes buscar allí en este mismo canal, dentro de la escuela, algunos puntos importantes, algunos tópicos que alcanzamos a impartir allí acerca de la ofrenda. El adorador también requiere consagración, santidad, unción y palabra. Y quiero hoy enfocarme en estos 4 aspectos: consagración y santidad, que están muy relacionados, que van muy de la mano; unción y palabra. Sin estos componentes que hemos venido hablando acerca de presencia, ofrenda, unción, santidad, palabra, acerca de la honra, acerca de la gratitud, que eran aspectos que añadía mi esposo, y por supuesto la gloria, que es lo más alto, lo más supremo, lo más grande, lo más sobrenatural, a lo que puede estar conectado un adorador y a donde debemos llegar. Es importante tener presente este recorrido y este camino. Consagración y santidad. En el tiempo del antiguo pacto, la manera en cómo se consagraba, es decir, se apartaba
se dedicaba, porque consagración quiere decir dedicación, apartar específicamente para un oficio, para una asignación. La santidad habla de ese estado de pureza y de ese estado de estar completamente en ese ambiente de santidad del Señor. En el antiguo pacto lo que se hacía era que Dios mismo daba especificaciones para qué personas iban a ser apartadas y consagradas para específicamente esos oficios. Dios reveló y de hecho habló acerca de la tribu de Leví como la tribu que de alguna manera contenía estas características. Era la tribu que estaba consagrada, apartada y que debía vivir en esa santidad para responder a la voluntad y sobre todo a la constitución y a la construcción de lo que Dios había hecho por medio del tabernáculo. En este tiempo no solamente se hablaba de una consagración de personas, sino que se hablaba acerca de la consagración de los utensilios del templo. Y Dios daba especificaciones relacionadas acerca de cómo era tan importante todo lo que tenía que ver con Dios, con su presencia, con el altar, con el templo, debía ser completamente consagrado. Así que desde el principio para Dios ha sido muy importante este componente acerca de la consagración y de la santidad. Entendamos que parte de la naturaleza de Dios, que una de las características de Dios nuestro Padre es la santidad. Él es santo, Él habita en la santidad. Su Hijo nos hizo santos, a través de su sangre fuimos santificados, fuimos justificados, así que en Él todo está relacionado a la santidad. Por eso es parte fundamental de que un adorador viva, entienda y comprenda este aspecto de la consagración y de la santidad. Cuando vemos en el tiempo de David, un poco más adelante, generaciones más adelante, identificamos que David se preocupó por no solamente entender que la tribu de Leví era la apartada o la que Dios había llamado con un llamamiento específico, sino que David en cuestiones de lo que era la música, de lo que eran los instrumentos, la palabra dice allí que él se dedicaba a entender quién eran las personas apartadas para poder tocar un instrumento. Él entendía que era importante que no cualquier persona ministrara en el altar. Y cuando digo cualquier persona, no hablo de una jerarquía política, ¿verdad? No hablo de personas que tengan cierto estatus económico, no hablo incluso de mucha experiencia en las iglesias, aunque eso puede hacer parte importante, sino que hablo de lo que Dios demandaba y de lo que David sabía que se requería. Eran personas capacitadas, eran personas llenas del Espíritu, eran personas que profetizaban con los instrumentos, eran personas que se dedicaban específicamente a estar en el templo. Eran personas que lo hacían con su tiempo, lo hacían con su corazón, lo hacían con un espíritu genuino. Eran personas que realmente entendían la importancia del altar y la importancia de estar consagrados. Así que este era un tiempo muy importante porque David era muy cuidadoso, muy meticuloso de entender quién debía hacer parte de los músicos, de los compositores, quién debía de alguna manera hacerse cargo de específicamente ciertas asignaciones del altar. Sin embargo, recordemos que hay un suceso que tal vez muchos conocemos, donde dice que cuando estaban trasladando el arca de la presencia de Dios, David por un momento creo que se olvidó o se desenfocó de esa intención de la consagración y de la santidad, de entender quién estaba apartado para qué. Y dice que en el altar uno de los que estaban era Usa. Y estas personas no estaban o no eran las personas que eran apartadas para llevar el arca de la presencia. Es decir, se marca un momento de la vida de David donde está conectado a la presencia de Dios, que las personas que toman el arca, las personas que están allí trasladando el arca, eran personas que no debían estar en ese lugar. En otras palabras, eran personas que no estaban consagradas, que no eran apartadas y que no habían sido llamadas por Dios para llevar y portar la presencia.
Era tan importante o es tan importante la consagración y la santidad que en ese momento en el que Usa lleva el arca, dice que muere en la presencia, muere porque no era la persona que había sido dedicada, consagrada y santificada para llevar y trasladar el arca. Por eso es que es importante entender que lo que tiene que ver con Dios, que lo que tiene que ver con el Padre, requiere y necesita de la consagración, de la santidad. Cuando vemos incluso en el libro de Josué, cuando Josué va a pasar con el pueblo, Dios le pide, santifica al pueblo, consagra al pueblo, porque lo que van a hacer no solamente es que van a pasar de un lado al otro lado, sino que tiene que ver con mis obras, con mis maravillas, con la manera en cómo yo me voy a revelar. Así que es importante la consagración y la santidad. La palabra dice, de hecho quiero que vayamos un momento al libro de los Salmos, capítulo 24, específicamente los versos 3 al 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Esto es presencia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El versículo 4 nos da la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esto nos habla de santidad, esto nos habla de consagración. Está diciendo, ¿quién puede estar delante del Señor? Algunas personas podrán decir, bueno, pero a partir de la resurrección, de la sangre de Jesús, de la crucifixión que Jesús hizo allí hace muchos años atrás, dice que todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ok, al trono de la gracia. Pero en cuanto al monte, en cuanto a el lugar santo, en cuanto a estar en esa presencia íntima con el Padre, hay otros aspectos que son importantes y que no han dejado de ser hasta el día de hoy. Claro, todos pueden acercarse, el que cree, el que quiere ser perdonado, el que quiere amarlo, puede hacerlo con libertad. Pero aquel que quiere ser un adorador verdadero, íntegro, que quiere ir más allá de solamente aplaudir, de solamente danzar, de solamente estar en medio de la congregación, entre cánticos, alabanza y danza, aquel necesita consagración y santidad. Y el salmista nos está diciendo, número 1, el limpio de manos. El limpio de manos. Y no está hablando literalmente de que tú te laves las manos para poder elevar tu adoración al Padre, sino que está hablando de tus obras, de aquello en donde incluso tú pones tus manos, de aquello con lo que tú haces con tus manos, aquello que tú realizas con tus manos, para lo cual tú usas con tus manos. Si tus manos están contaminadas, si tus obras no son obras que corresponden a la magnificencia, a la voluntad, a la santidad de Dios, entonces no haces parte o no te has consagrado, no te has santificado para hacer que tu espíritu como adorador se levante y se presente delante de Dios. Necesitamos trabajar para que nuestras obras, nuestras manos sean limpias, y dice puro de corazón. Es importante el estado de tu corazón y creo que es algo que hemos resaltado en el transcurso de este tiempo, en el transcurso de esta escuela. Tu corazón, cómo está tu corazón, lo que haya en tu corazón. Si tu corazón está contaminado, necesitas entrar en la presencia de Dios, que Dios purifique tu corazón, trabajar para que tu corazón se desconecte de todo lo que esté contaminado, cuidar tu corazón, porque dice, de él mana la vida. Y de él mana la oportunidad para que puedas estar consagrado. Consagración tiene que ver con tu mente, consagrar tus pensamientos, consagrar tus emociones, consagrar tu voluntad, consagrar tu corazón para poder presentarte delante del Señor, pero sobre todo para que seas un adorador genuino. Jesús tuvo que trabajar en el corazón de la samaritana. Jesús tuvo que llevarla a tener una vida recta, justa, íntegra, en orden, porque Jesús sabía que sin consagración era imposible poder adorar a Dios. Tú puedes cantar, tú puedes
traer tus ofrendas, honrar a Dios con tus ofrendas. Pero si tú no eres una persona consagrada, si tú no eres una persona que se dedica realmente en tiempo a Dios, que le dedicas tiempo a Dios, que le dedicas tiempo a la palabra, que le dedicas tiempo a estar allí sumergido en su presencia, aún en silencio, aún cuando no hayan palabras, que apartas tu tiempo, que apartas tu vida para Dios, entonces tú eres una persona que está siendo incompleto para ser un adorador, o que puedes estar lejos de convertirte en un adorador. Necesitas ser consagrado. Dice, el que no ha elevado su alma. Note que aquí tenemos 3 áreas: las manos, el corazón y el alma. El alma, por eso David decía, oh alma mía, alaba, oh alma mía, alaba, oh alma mía. David involucraba en la adoración el alma. Cuando tú lees los salmos, que de alguna manera son las expresiones de un adorador, tú ves allí que él involucraba su alma, él involucraba su mente, él involucraba todo su ser, porque él sabía que debía estar consagrado su alma, su mente, su corazón, su voluntad a Dios, para que pudiera ser calificado, por usar esa palabra, como un verdadero adorador. Las manos, el corazón, el alma, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es una persona apartada completamente de toda impiedad, de toda iniquidad, de toda mentira, de toda falsedad. Eso es ser una persona consagrada, que a pesar de que estás dentro de un entorno de maldad, de mentira, que a pesar de que te rodeas de personas que no van en dirección a Dios, a pesar de que te encuentras bajo un gobierno, bajo políticas que atentan cada día más contra los principios, contra la naturaleza y contra los diseños de Dios, tú te mantienes en esa rectitud, tú te mantienes en esa justicia, tú buscas mantenerte en esos caminos que te apartan, que te hacen ser diferente y que te permiten reflejar que tú realmente adoras al Señor, adoras su verdad, adoras lo que Él es. Consagración y santidad quiere decir a quién tú perteneces. Tienes que tener claro como adorador a quién tú perteneces, a quién le pertenece tu vida, a quién le pertenece tu corazón. Tú eres pertenencia de Dios. Dice que Él nos formó, Él nos creó, que Él nos compró por un precio muy alto, que fue la sangre y el sacrificio de Jesús. Necesito entender que mi vida le pertenece a Dios, y cuando yo entiendo que mi vida le pertenece a Él, entonces me voy a dedicar a Él, voy a velar por cumplir su voluntad, por buscar su voluntad, por mantenerme en cumplir el propósito por el cual Él me llamó, por el cual Él me dio la vida en mi casa, en mi familia y donde quiera que yo esté. Consagración. Consagración y santidad quiere decir que de manera voluntaria yo me rindo delante de Él, que no estoy congregándome, que no estoy diezmando, que no estoy cantando, que no estoy leyendo la palabra porque se me ha sido impuesto o porque me obligaron o porque tengo miedo a condenarme, sino porque voluntariamente. Y eso fue lo que más caracterizó a Jesús. La mayor adoración que pudo reflejar Jesús como adorador fue obedecer a la voluntad de Dios. Aun cuando en el Getsemaní por un momento se quiso desviar y desvincular, Él volvió en sí, Él se reintegró en la voluntad del Padre, y allí pudo darle a conocer al Señor que Él adoraba a su Padre, que Él adoraba a su Señor. Así que es entregarme de manera voluntaria, es mantenerme en la sujeción y en la obediencia a Dios, es entender que todo lo que yo soy lo debo rendir completamente a Él. Y quiero terminar este primer aspecto mencionando lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Es interesante lo que vamos a encontrar allí para cerrar este primer aspecto y poder introducirme al segundo componente, que es el componente de la unción. Juan capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús acerca de sus discípulos: santifícalos.
santidad. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo tú te puedes santificar en la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo, en Jesús, en su palabra. Tu palabra es verdad. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesús, porque dice que Él es el verbo, que Él se hizo carne, que Él es la palabra, Él es la verdad. Por medio de Jesús necesitamos santificarnos. ¿Recuerdas la escena de aquella mujer que tomó un perfume, ¿verdad? Muy costoso. Era un perfume que estaba reservado para una ocasión específica. Era un perfume que tenía que ver con ese futuro sentimental y con ese pacto matrimonial al que en su momento estas mujeres entraban. Resulta que esta mujer tenía este frasco de alabastro, tenía este perfume reservado, pero cuando ella se encuentra con Jesús, ella decide consagrar su vida a Jesús, y una de las maneras en que lo quiere dar a conocer, no solamente delante de Jesús, sino públicamente, es tomando esa reserva, tomando ese perfume. No solamente era el costo en cuanto a precio, en cuanto a economía, era lo que significaba para su vida personal, emocional y sentimental. Ella renunció a sus deseos, ella renunció a su futuro, ella renunció a entregarle su vida a un hombre, y primero decidió entregarle su vida a Jesús. Antes de ella entregarse a un hombre, ella tomó ese perfume y ella derramó ese perfume, y a través de ese perfume ella estaba consagrando su vida, ella estaba consagrando su ser, ella estaba consagrando lo que ella era como mujer. Era un acto no solamente de ungir al Señor para la muerte, sino que era un acto de consagrarse ella por medio de ese momento tan sublime y tan importante. Consagración y santidad. Número 2. El adorador necesita unción. La unción es diferente a los dones y a los talentos. Bueno, los talentos es otra cosa, pero vamos a dejarlo en los dones. La unción es muy diferente a los dones, a las habilidades, a la capacidad que tenga una persona. Los dones, que son los que imparte el Espíritu Santo y que son importantes, no son la unción. La unción, que es un tema mucho más profundo, pero no es para este momento, lo quiero mencionar y quiero unir la unción de acuerdo al componente que debe tener un adorador. A través de la unción, un adorador puede manifestar muchas cosas especiales y divinas dentro de su acción en el adorar. La unción es importante, la unción viene directamente del Espíritu Santo. ¿Quién te da la unción? El Espíritu. Así que es necesario la unión y la búsqueda con el Espíritu Santo. La unción es la manifestación del Espíritu. El poder de Dios es una manifestación de la unción. ¿El adorador puede manifestar poder de Dios? Sí, pero necesita la unción. Necesita la unción para avivar, necesita la unción para soltar lo que tiene para dar al Padre. La unción habla de la llenura del Espíritu Santo en una persona. La unción es la capacidad sobrenatural que Dios desata sobre un hombre que es apartado. ¿Sí ves? Sin consagración y sin santidad no puedes recibir la unción, porque la unción es aquello que Dios da, que Dios imparte, que Dios otorga, que Dios sella sobre una persona que es apartada. Dios decide a quién dar su unción. Una persona apartada que tiene la capacidad de contener la gloria de Dios en su vida. Entonces tenemos la unción como esa capacidad, como esa facultad que no se le da a todas las personas, sino que específicamente Dios elige sobre quién impartir la unción. La unción es ese aceite fresco. La unción es aquello que habilita a un adorador para ir más allá, para poder ser usado por Dios y llevar sanidad, llevar restauración, llevar vida, llevar milagros, llevar proezas, llevar maravillas a través de la unción que Dios pone en esa persona. Qué lindo es saber que mientras tú estás de pronto cantando, que mientras tú estás tocando un instrumento, allí está la unción que va a provocar que acontezca y que se testifique acerca de la presencia y de la gloria de Dios. Quiero darte algunas señales de una persona que está fuera de la unción. O sea, es importante que el adorador tenga la unción,
Busque la unción. Y la unción no es algo como que simplemente yo vengo delante de Dios y fui ungido. Dios decide por medio de su Espíritu a quién impartir esa unción. Pero ¿qué pasa cuando una persona está fuera de la unción? Es lo que quiero dar a entender. Porque es importante que un adorador tenga la unción. Ok, porque estar fuera de la unción implica algunos aspectos importantes que quiero mencionar aquí. Número 1, es una persona que va a permanecer cansada, que se va a cansar fácilmente. Y no solamente se va a cansar, sino que va a enfriarse, va a ser el camino para enfriarse y para dejar de manifestar su adoración. Cuando una persona se cansa, una persona está fuera de la unción. Número 2, se desaniman. Y en el desánimo retroceden, y en el desánimo abandonan, y en el desánimo no quieren adorar a Dios porque están fuera de la unción. Fuera de la unción, número 3, es estar en un espíritu de derrota, en un espíritu de fracaso constantemente. Fuera de la unción hay indecisión y hay inestabilidad en esa persona. Mira que la unción no tiene que ver solamente con sanar, no tiene que ver solamente con liberar. La unción va mucho más allá. Fuera de la unción, las personas no le dan prioridad a su llamado. Son personas que se olvidan de que tienen un llamado y de que fácilmente renuncian a su llamado. Son personas que les cuesta honrar y sacrificar. Están fuera de la unción. Y son personas que viven en una constante limitación. Limitados en su mente, limitados en sus recursos, limitados en lo que dan al Padre, limitación. Algunas características de estar fuera de la unción. Ahora bien, quiero terminar con el aspecto o el componente de un adorador que involucra la palabra. El Salmo 119 es un salmo que nos introduce mucho en la importancia de caminar y de amar la palabra, los estatutos, la ley. Un adorador requiere de la presencia, requiere de la gratitud, requiere de la ofrenda, requiere de la consagración, requiere de la santidad, requiere de la unción, pero requiere de la palabra. Un adorador que no conoce la palabra, que no tiene comunión con la palabra, que no ama la palabra, que no se vivifica en la palabra, no es un adorador. Requiere conocer la palabra, porque muchas de aquellos que son, yéndome un momento, a los que son compositores, a los que de alguna manera les gusta componer cánticos al Señor, tienen que conocer la palabra para que sus cánticos sean de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a su emoción, no de acuerdo a su alma, sino de acuerdo a la palabra. Y el Salmo 119 es el salmo más largo, con más versículos, que nos ayuda a comprender cómo este salmista constantemente decía: Señor, puedo vivir circunstancias adversas, me pueden perseguir mis enemigos, puedo vivir oprobio, puedo vivir aflicción, pero yo no me aparto de tu palabra. Yo amo tu palabra, yo necesito tu palabra. Dice: vivifícame según tu palabra, susténtame según tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El adorador requiere no citar versículos, no leer la Biblia en un año de Génesis a Apocalipsis. Requiere conocer la palabra, amar la palabra, ser vivificado en la palabra, caminar en la palabra, sostenerse en la palabra, caminar en los estatutos. En los estatutos es en la palabra. Tu vida tiene que manifestarse o tiene que vivirse de acuerdo a la palabra. Así que con estos componentes quiero hoy bendecir tu vida y decirte: no te olvides de esto, por favor. Busca la consagración, busca la santidad, busca la unción y busca la palabra. Hay quienes creen en Jesús, amén. Hay quienes siguen al Señor, amén. Hay quienes tienen fe, amén. Pero hay quienes le adoran en espíritu y en verdad. Conviértete en uno de ellos.